Hoy continuaremos con mezclas y técnicas de separación. En la clase anterior discutimos cómo utilizar la filtración, la imantación, la evaporación y la cromatografía como técnicas de separación para mezclas homogéneas y heterogéneas. En la clase de hoy trabajaremos con las técnicas físicas destilación, cristalización y con las técnicas mecánicas tamización, decantación y centrifugación. Comencemos con la destilación. En los procesos de obtención de bebidas alcohólicas se utiliza la destilación. Y esto es porque cada vez que se destila una bebida alcohólica queda más pura. Lo que quiere decir que la destilación es una técnica utilizada para la purificación de sustancias, utilizando la diferencia en las temperaturas de ebullición. Veamos un experimento que demuestre esta técnica de separación. La destilación es una técnica que sirve para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. Los materiales que necesitamos para realizar la destilación son un mechero, un embudo de destilación, un termómetro, un refrigerante recto y un recipiente donde cae la muestra una vez que se produce el proceso de destilación. En el embudo de destilación se coloca la muestra que se desea separar. En este caso, agua, cuyo punto de ebullición es 100 grados centígrados, con acetona, cuyo punto de ebullición es 56 grados centígrados. Se conecta el refrigerante recto con el embudo de destilación y se enciende el mechero. Fíjense que al encender el mechero, la temperatura del termómetro comienza a subir y se comienza a generar vapor de la mezcla que está dentro del embudo de destilación. Cuando la temperatura está cerca de los 50 grados centígrados, la cantidad de vapor en el embudo de destilación es muy grande. Por lo tanto, comienza a dirigirse hacia donde está el refrigerante recto. Cuando la temperatura está en 56 grados centígrados, fíjense que el vapor que se dirigió hacia el refrigerante recto comienza a condensarse producto del enfriamiento del agua que está dentro de ese sistema. Cae la primera gota en el recipiente. Esa gota que cae o esas gotas que están cayendo en el recipiente son de acetona pura. Lo que quiere decir que a 56 grados centígrados el sistema o la mezcla que está dentro del recipiente evapora toda la acetona y se condensa, separando entonces el agua que queda dentro del embudo de destilación de la acetona que queda en el recipiente. En la clase anterior discutimos que para separar una solución, es decir, una mezcla formada por un soluto disuelto en un solvente, se podía utilizar la evaporación. Sin embargo, si el proceso de calentamiento altera las propiedades tanto del soluto como del solvente, no se puede utilizar la evaporación como técnica de separación. Se utilizaría la cristalización, que es una técnica utilizada para separar un soluto disuelto en un solvente, utilizando procesos de calentamiento y enfriamiento sin llegar a la ebullición. Veamos un ejemplo. La técnica de separación que vamos a trabajar a continuación se llama cristalización. Esta técnica consiste en calentar una solución sobresaturada de la sustancia que se desea cristalizar y luego dejar que se enfríe lentamente. Para esto utilizaremos fósforos, la sal sulfato de cobre pentahidratado, una solución sobresaturada de esta sal, un agitador, una pinza metálica y un sistema de calentamiento. Vamos a colocar entonces la solución sobresaturada de sulfato cúprico, encendemos el mechero y con agitación constante tenemos que esperar que toda la sal que está en el fondo del recipiente
porque es una solución sobresaturada, se disuelva. Cuando esto suceda, apagamos el mechero y esperamos que se enfríe y forme los cristales. Y después de algunas horas, mostramos acá el resultado del proceso de cristalización. En la repostería, normalmente, cuando se va a realizar algún postre que tenga que ver con harina de trigo, se hace pasar la harina de trigo por un cernidor. Y esto es para que los grumos de esta harina queden en el cernidor y pase solamente la parte fina. Esto garantizaría la calidad del postre. A este proceso se le conoce como tamización. Es una técnica utilizada para separar sólidos con diferentes tamaños. Veamos en el laboratorio cómo aplicar la técnica de tamización. Una técnica de separación muy utilizada en nuestros hogares, por ejemplo, a la hora de cernir la harina antes de realizar un postre para mejorar su calidad, o en albañilería al cernir la arena antes de frisar una pared, es la tamización. Es una técnica utilizada para separar sólidos de diferentes tamaños. En el laboratorio tenemos una mezcla entre arena y rocas. Tenemos un vaso de precipitado más grande y tenemos un colador que va a hacer las veces de tamiz para la tamización. Para esto simplemente hacemos pasar la mezcla de sólidos de diferentes tamaños a través del tamiz. De esta manera podemos observar que la parte fina de la arena pasó a través del tamiz y que los sólidos de mayor tamaño se quedaron en el tamiz. Normalmente, en la obtención de productos orgánicos, el resultado está compuesto por dos fases o más. Dos fases que son inmiscibles entre sí, lo que quiere decir que no se disuelve una en la otra. Tenemos una mezcla heterogénea. Para separar estas dos fases se utiliza una técnica conocida como decantación. Esta técnica funciona para separar líquidos con diferentes densidades y que además sean inmiscibles entre sí. Demostremos en el laboratorio cómo utilizar esta técnica. La siguiente técnica de separación se conoce como decantación y es muy utilizada para separar líquidos inmiscibles entre sí y que además tengan diferentes densidades. Para el caso tenemos aceite de cocina y tenemos agua. Vamos a mezclar el aceite sobre el agua y podrán observar que el aceite queda en la parte de arriba y el agua queda en la parte de abajo. Por mucho que los mezclemos, siempre van a estar separados. ¿Por qué el agua queda en la parte de abajo y el aceite en la parte de arriba? Porque el agua tiene mayor densidad. El aceite, a pesar de que tiene mayor viscosidad, su densidad es menor y por eso queda arriba. ¿Cómo lo separamos? Con un embudo, vaciamos la muestra dentro de un embudo de separación, que lo tenemos acá. Vaciamos toda la muestra allí. Fíjense que se comenzó a intentar mezclar, pero inmediatamente se separan por diferencia de densidades. Esperamos un momento que se separen completamente el agua y el aceite porque tienen diferentes densidades. Abrimos el embudo de separación. Fíjense que va saliendo el agua. A medida que va saliendo el agua va disminuyendo su volumen y el aceite va quedando en el embudo de decantación. Siempre hay que estar pendiente a medida que va saliendo el agua para cerrar la llave inmediatamente después de que salga toda el agua. Aquí ya casi está saliendo, ya salió toda, queda un poco allí. Fíjense entonces que el aceite quedó en el embudo de separación y toda el agua la tenemos en el vaso de precipitado. Cuando vas a un laboratorio y te haces un examen de sangre, esta sangre la estudia un bioanalista. Para realizar dicho estudio se coloca la muestra en un aparato llamado centrífuga.
La centrífuga es un instrumento de laboratorio que gira sobre un eje aumentando la gravedad del sistema. Al aumentar esta gravedad, entonces la parte sólida de la muestra, es decir, las plaquetas, precipitan y la parte líquida de la muestra de sangre queda en la superficie, es decir, el plasma. ¿Qué podemos concluir con esto? Que la centrifugación es una técnica de separación utilizada principalmente para separar coloides y suspensiones. ¿Qué reafirmamos en la clase de hoy? Que los procesos físicos se utilizan para separar mezclas homogéneas, que los procesos mecánicos se utilizan para separar mezclas heterogéneas. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? La destilación es un proceso mediante el cual se separan dos líquidos que difieren en su punto de ebullición. Que la cristalización es una técnica que se utiliza para separar sólidos disueltos en líquidos que por acción del calentamiento pueden perder sus propiedades. Que la tamización es una técnica para separar sólidos con diferentes tamaños. Que la decantación funciona para separar líquidos con diferentes densidades y que además sean inmiscibles entre sí. Y por último, que la centrifugación sirve por lo general para separar coloides y suspensiones.